Apocalypse. Días, tardes, noches. Este es un video para explicar el presente simple en inglés para el proyecto Learn Class. Bien, pues para explicar cualquier tiempo gramatical en inglés yo uso esta tablita que están viendo aquí en la pantalla, en la que podemos apreciar que tenemos sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Bien, ¿yo por qué uso esta tablita? Pues lo uso ya que muchos profesores para explicar algún tiempo gramatical en inglés lo único que hacen es darle al estudiante, como dicen por ahí, a pecho pelado la oración. O sea, solamente le dicen Juan José eats pizza. Un estudiante que apenas está aprendiendo el idioma, ¿qué va a hacer con eso? No va a saber identificar qué es un sujeto, qué es un auxiliar, qué es un verbo, etcétera, y se va a confundir. Entonces, pues en esta tablita se puede apreciar muy claro quién es el sujeto, quién es el auxiliar, que pues en este caso no tenemos auxiliar, yo se lo explico. El verbo también lo podemos apreciar y el complemento. Bueno, antes de seguir explicando la tablita, cabe recalcar que la tabla está en su forma base, ya que aquí falta lo que sería el adverbio de frecuencia y los superlativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por lo más básico, que sería esto, pues para que no se confundan. Bueno, tenemos la oración Juan José eats pizza y que ya está ubicada en la tablita, donde Juan José es el sujeto, auxiliar no tenemos, ya le explico por qué, el verbo eats y el complemento pizza. Bien, ¿por qué no usamos el auxiliar? Pues resulta que en los tiempos simples, presente simple y futuro simple, y pasado simple, digo, en el futuro simple si se usa el auxiliar, más adelante lo explico en otro video, pero bueno, en este momento estamos explicando el presente simple. Pero bueno, en el presente simple lo que cambia cuando está la oración en positiva es el verbo y no se agrega el auxiliar. El auxiliar solamente lo usamos cuando estamos dando oraciones negativas o formulando preguntas. Pero bueno, ¿cómo es esto de que cambia el verbo? Como pueden apreciar, acá está el verbo eat, que es comer, pero tiene un pequeño cambio, tiene una S, eats. ¿Qué pasa? ¿Por qué se agrega esta S? Esta S se agrega porque estamos usando un sujeto, Juan José, que su pronombre sería he. Y pues en el presente simple, cuando usamos los sujetos, los pronombres he, she o it, se les agrega una S al verbo. Estos pronombres o nombres en singular. Porque, por ejemplo, si aquí estuviéramos diciendo Juan José and María eats pizza, estaría mal. Porque son dos personas, ya no sería he, sino serían they, que es el caso que tenemos aquí abajito. Entonces, ya explicado esto, vamos con la siguiente oración. They play soccer. ¿Por qué no se le agrega la S a este verbo? Pues por el sujeto que se está usando. Los sujetos they, you, I y we no se les agrega la S al verbo y solamente es el verbo en su forma normal, en su forma base. Y el complemento, soccer. Pero bueno, el complemento. El complemento pues gramaticalmente no es obligatorio. Ustedes pueden decir Juan José eats y está bien, está perfecto. Pero usamos el complemento pues para hacer énfasis en lo que está haciendo la persona. Juan José eats pizza. Juan José come pizza. Pero perfectamente puede ser Juan José come y está bien en la estructura gramatical. Lo mismo abajo, they play, ellos juegan, está bien. Pero decimos they play soccer, ellos juegan fútbol. Entonces, ¿cuándo cambia el verbo? Bueno, ¿cuándo no? ¿Cómo cambia el verbo? Podemos ver que acá tenemos la forma infinitiva del verbo, pero ¿qué es eso de infinitivo? Pues el infinitivo, pues no se preocupen, es algo muy cotidiano y muy fácil de entender. Es el verbo en su forma normal, en su forma base. Como pueden ver, watch está ahí normalito, speak, have, play y study. Entonces, ¿cómo cambia el verbo? Pues como pueden ver acá, el watch se le agrega un ES, no una S. Watches. ¿Por qué se le agrega una S y no una S? Pues porque termina en CH, como pueden apreciar. Entonces, ¿sí ven? Termina en CH. Esta regla también aplica para los que terminan en SH, como el caso del verbo brush, cepillar, que sería brushes. Bueno, ahora el siguiente verbo, el verbo speak. El verbo speak solamente se le agrega una S
¿Por qué? Pues porque termina en consonante y los que terminan en consonante solamente se le agrega una S. Pero bueno, ahora sigue el verbo have, que pues rompe la estructura gramatical que le estaba explicando, porque una sonaría que según lo que le expliqué sería haves, pero no, pasa a ser has. No sé bien por qué pasa esto, pero pues yo creo e intuyo que es porque el have y el has son auxiliares en el presente perfecto. Pues el presente perfecto lo explicaré en otro video más adelante. Bien, ahora, play. Play pasa a ser plays. Ahí está perfecto. Pero study pasa a ser studies y se le cambia la Y por la I latina. ¿Pero por qué pasa esto? Pues algunos profesores dicen que cuando termina en Y se le cambia la Y por una I latina y se le agrega el ES. Pero pues está mal, ya que por ejemplo podemos ver que que el verbo play no cumple esta estructura. Pues porque está mal explicado de esa manera. Se le cambia la Y por la I latina y se le agrega la S cuando antes de la Y hay una consonante. Como podemos ver, en el verbo play solamente hay una vocal, no una consonante. Entonces se le agrega la S. Pero acá en study, como pueden ver, antes de la Y hay una consonante, la D. Entonces pasa a ser studies. ¿Cuándo sabemos que usamos la ES o la S? Pues muy sencillo. Con esto lo podemos explicar. Pues yo hice acá dos métodos, una tablita y dos figuras geométricas, un cuadrado y un triángulo. Bueno, la tablita está separado en do, es el auxiliar del you, they, we y el I. Pero el das es el auxiliar del she, he y el it. Bien, pero ¿qué pasa con esto? Cuando usamos el do con los sujetos you, they, we y I, entonces el verbo no cambia, se queda en su forma infinitiva, como pudieron ver en la tabla con el ejemplo they play soccer. Pero acá sí cambia el verbo. Cuando se usa alguno de estos tres, el she, el he y el it, que su auxiliar es das, ellos usan la regla del es o el s. Pero bueno, ustedes dirán, entonces, ¿por qué Juan José se le agrega el S? Pues porque Juan José sería un sujeto de el pronombre he. Juan José sería él. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esas figuras? Pues eso es otro método de explicar esto, que sería en cada esquina de la figura poner un pronombre. En esta esquina iría el you, en esta esquina iría el they, en esta el we y en esta el I, y pues encaja perfecto. No sobran esquinas en el cuadrado y no sobran sujetos acá en la tablita. Acá en el triángulo se usa el she en una esquina, el he en otra esquina y el it en otra esquina. Y pues estos son métodos que yo he visto que usan para explicar esto. Y pues la idea es que ustedes usen el que se les haga más fácil o el que comprendan de una mejor manera, ya que pues la idea de este video es que ustedes aprendan. Bien, ahora vamos con las oraciones en negativo. ¿Qué pasa? Acá sí usamos el auxiliar como se los mencioné anteriormente. Miren, Laura doesn't have money. ¿Qué pasa? Pues Laura, como pudieron apreciar, sería el sujeto del she. Entonces se usa el does. Y acá pues está doesn't, que es la contracción de does not, que es como se da la negación. Esta contracción yo se las enseño, ya que pues así es de alguna forma decirlo el inglés real, el inglés que ustedes van a ver allá en Estados Unidos o en la misma prueba IFES. Y pues mejor, es bueno que se vayan acostumbrando, ya que de pronto si ustedes están acostumbrados al does not y no al doesn't, se pueden confundir. Entonces acá ya es lo mismo. Doesn't have money. Pero bueno, entonces porque el verbo es have y no has. Pues resulta que como les mencioné, cuando la oración está en positivo, cambia el verbo, pero cuando está en negativo, se usa el auxiliar y el auxiliar, por así decirlo, hace que no sea necesario cambiar el verbo. Entonces, por ese motivo, no se cambia el verbo. Laura doesn't have money. Si fuera en positivo, sería Laura has money, porque así cambia el verbo en positivo. Ahora que we don't speak another language. El don't es la contracción del do not. Que pues lo enseñé ya en la diapositiva pasada. Ahora, acá la tabla sufre un pequeño cambio,
que es que el sujeto y el auxiliar se intercambian. Se dice también que pues el auxiliar pasa a estar detrás del sujeto. También es correcto decirlo, ya que pues es verdad. Ese sería el único cambio y ya ustedes lo ubican en la tabla. Does he eat avocado? ¿Él come aguacate? Sería la pregunta. Como pueden ver, el auxiliar does, el sujeto he y el verbo eat, que pues nuevamente lo explico, no cambia, no se le agrega la s, pues porque está el auxiliar acá. Y el complemento, avocado. Do you dance samba? Do you dance zumba? ¿Baila zumba? Esto acá, como pueden apreciar, pues está el auxiliar do detrás del sujeto you y el verbo dance. No tiene mucha esencia esto y es el cambio que se le hace. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y espero que les haya servido. Zombie Apocalypse.